Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Todos juntos vamos a leerlos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie ante este monumental pasaje? Todos vamos a leerlo juntos. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Todos juntos ahí en sus Biblias. Dice versículo 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios, qué bendición tu palabra, tenerla en nuestras manos, que con esta libertad, Señor, que nos permites tener. Pero, Señor, necesitamos de tu ayuda, que tu Espíritu, Señor, nos ilumine para poder entender, Señor, y explicar lo que es muy difícil hacer, Señor, tu mente, tu preciosa y grande mente, tu voz revelada en tu palabra, Señor. Necesitamos ayuda, necesitamos que tú nos conduzcas, Señor, y nos enseñes. Señor, pedimos sabiduría para poder comprender estas verdades tan preciosas que tú nos vas a enseñar. Y Padre, en tus manos pongo a todas estas familias, a mi familia, Señor. Que tú nos des el aliento, el ánimo de seguir adelante a pesar de las diferentes pruebas, circunstancias por las que pudiéramos estar pasando, y gozarnos, Dios, gozarnos en medio de ellas. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Uno de mis versículos o versos favoritos está aquí, cuando dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Qué importante, hermanos, es esto. Quiero hacerte una pregunta a ti en esta mañana. ¿Te has sentido desanimado en situaciones difíciles en tu vida? Yo creo que hay muchos que han pasado por ahí. Ha habido situaciones muy complicadas, difíciles. Pueden ser enfermedades, pueden ser afrentas, pueden ser tristezas, conflictos, ¿no es cierto? Etcétera. Puede ser que llegue el punto en donde dices, basta de esta situación, ¿no es cierto? Es difícil, me está costando trabajo soportar estas cosas. Y déjenme decirles, hermanos, muchas veces hemos pasado por esto, muchos de nosotros. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por estas situaciones. Algunas veces pasamos con mayor fuerza y otras veces con una intensidad menor, pero sin embargo pasamos por ahí, ¿no es cierto? Yo conozco a muchos de ustedes, y con muchos de ustedes nos hemos dolido en situaciones muy adversas, hermanos, en las que pareciera que tú lo estás sufriendo nada más, pero nuestra verdadera hermandad nos lleva a sufrir junto contigo estas situaciones. Pero sean fuertes o sean con menos intensidad, las pasamos. Esta semana, ustedes recuerdan que estuvimos orando por la hermana Mari. Todavía esta mañana hablaba con ella y le decía, vente Mari, cambié mi predicación por ti. Realmente eso es, quiero confesarlo, hermanos. Y no está aquí. Estoy seguro que está batallando. Porque ¿qué hijo no le duele, qué madre no le duele su hijo? Ella nos compartió su situación, le he pedido que la comparta en la iglesia, y ninguno de ustedes ni de nosotros nos gustaría estar atravesando por una situación como la que está atravesando esta madre, ¿no es cierto? Quisiéramos hacer todo lo posible y invertir todos los recursos posibles, pero hay cosas que no se pueden hacer, hermanos. Solamente someternos a la palabra de Dios y decir, Mari, lo que vamos a hacer es estar orando por ti, estar orando por tus dificultades, y nos dolemos con ellos.
te dueles tú con ella, te dueles tú con ellos. Y hay tantos recuerdos de ustedes, cuando por años que ya llevamos aquí, que juntos hemos pasado, y antes de llegar a la conclusión, déjeme decirle, a pesar de todo eso, hermanos, lo hemos logrado librar, porque la gracia de Dios se ha derramado en nosotros. Nos dolemos con ellos. De hecho, te puedo decir que esta semana hemos pasado por pruebas muy fuertes, mi esposa y yo, que bien podrían desanimarnos, a mi esposa, a mí, que bien podrían desanimarte tus propias pruebas a ti, ¿no es cierto? Pero en un sentido, no es que te acostumbras, sino que otra vez, insisto, la gracia de Dios te vuelve a levantar. Te vuelve a recordar el Señor que hay muchas cosas por las que tienes que pasar si quieres servirle. Pueden ser familiares, externas, internas, aún las propias de la iglesia, hermanos. De verdad, ustedes no saben el sinfín de cargas que uno tiene. Y no estoy pidiendo misericordia de ustedes, estoy gloriándome en el Señor por su gracia. Solo que como humanos cuesta, ¿no es cierto, hermanos? Como humanos nos cuesta. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Déjenme decirles, ni mi esposa ni yo vamos a permitir, hermanos, que el enemigo nos venza. No vamos a permitir eso, a pesar de que el desánimo o la prueba sea intensa, no vamos a permitirlo. Como creyentes, déjenme decirles, no deberíamos desanimarnos independientemente de cuál sea nuestra situación por la que estemos pasando o por la que estemos viviendo. No hay justificación alguna para que tú y yo nos desanimemos. Eso no es del Señor, eso no es de un hijo del Señor, eso no es de alguien que ha renacido en Cristo. ¿Te das cuenta de esto? Muy diferente. Y este tema de esta mañana es: no debe haber desánimo en el creyente, cualquiera que sea su situación. No debe haber desánimo en el creyente, cualquiera que sea su situación. Me decía la hermana Mari, hermano, es que yo soy muy chillona y soy muy emocional porque por eso lloro de la situación por la que estoy pasando. No, hermana. ¿Quién no puede ser emocional ante una dificultad? ¿Quién no se puede doler ante una prueba? ¿No es cierto? No es emocional, hermanos. Habemos más emocionales o menos emocionales que otros, pero es algo intenso que sucede en tu vida, pero que tenemos que aprender a llevarlo, no a sobrellevarlo, sino a llevarlo con el peso dado a nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver este tema. Esta mañana es mi deseo que examinen sus vidas, hermanos, a la luz de este pasaje que acabamos de leer, para que vivamos como a Dios le agrada que vivamos, ¿de acuerdo? Sin que estemos en desánimo, porque estoy seguro que muchos han pasado por ahí. Hay personas que no están aquí por su desánimo, se dejaron vencer, cayeron y no continuaron más. Para esto, hermanos, déjenme decirles y amigos, para esto tocaremos el texto bíblico de 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10, el cual hemos leído juntos esta mañana. Y hermanos y amigos, quisiera antes darles el contexto de por qué Pablo menciona estas palabras en los versículos 9 y 10, por qué Pablo está diciendo ahí en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, dice Pablo, y menciona varias afrentas que va padeciendo. Quiero darles este contexto, y el contexto, por decirlo así, comienza en el versículo 1, aunque va más allá, pero vamos por tiempo vamos a resumirlo aquí. El contexto comienza en el versículo 1. Vamos a leer el texto completo, 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 a 8, y dice así: ciertamente, observen, hermanos, hay mucha información, no va a ser expositiva como tal, pero escuchen, traten de captar varios puntos importantes. Ciertamente, no me conviene gloriarme. ¿A quién le conviene gloriarse, hermanos? Es mejor estar humildes, ¿no es cierto? Pablo dice, no, yo conozco muchas cosas, yo he pasado por muchas cosas, pero no me voy a gloriar, no es lo conveniente. Dios me quiere humilde, ¿no es cierto? Entonces dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Voy a darles a ustedes una de las visiones que yo he tenido. Conozco a un hombre, versículo 2,
en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. ¿Ese hombre quién es? Pablo. Bueno, ahorita explico el texto más adelante. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo, hermanos, es nuestro primer cielo, es la parte que vemos, el cielo, nuestra superficie en el cielo, obviamente. Después la área planetaria y de estrellas, el segundo cielo, ¿no es cierto? Y el tercer cielo, la morada del Señor, así es como lo vemos aquí. Entonces dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo dice, no sé cómo fue, no sé si me llevaron en el cuerpo o si fue mi alma allá, no sé, solo Dios lo sabe. Ese éxtasis fue tan grande que Pablo no entendía cómo había recibido esta visión. Es lo que está comunicando aquí, y dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y esto mismo es paraíso y tercer cielo es lo mismo, ahorita lo explico, donde oyó palabras inefables. Este hombre oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oyó de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Impresionante, ¿no, hermanos? Algo incómodo para Pablo, ¿no? Ya le había rogado más de una vez que lo quitara. Y versículo 9, observen ahí entonces dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que estaba sucediendo ahí, amigos y hermanos, es que los enemigos de Pablo ahí en la iglesia, ahí en Corinto, se apoyaban también en el hecho de que estos hombres habían recibido visiones, habían recibido revelaciones directamente del Señor, eran apóstoles falsos. Ellos decían, yo también he recibido visiones. El Señor me ha dado revelaciones, y por esta razón ellos sentían que tenían derecho o sentían el derecho de reclamar obediencia a ese tipo de razonamientos. Querían tener conflictos con Pablo, hacerlo a un lado y decir, nosotros somos los que tenemos la verdad. ¿Se dan cuenta de esto? Falsos apóstoles. Pablo entonces, hermanos, que reconoce que no iba a sacar ningún beneficio personal al gloriarse de sus visiones. ¿Se acuerdan que dice él? Porque ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo reconoce que no puede gloriarse de sus visiones, pero ¿qué tenía que hacer Pablo ante estas personas que estaban diciendo que habían recibido revelaciones? Pablo entonces va a hacerlo, va a decir que ha tenido revelaciones, porque era lo que sus enemigos en Corinto estaban buscando. Entonces, sabía que sin ellas no sería aceptado como un apóstol. ¿Se dan cuenta de esto? Pablo había recibido revelaciones, y Pablo sí era un apóstol genuino. Muchas de las revelaciones que él había tenido están registradas en el libro de los Hechos, hermanos. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 12, vayan conmigo, Hechos 9, 12, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia de Dios. Perdonen, hermanos. 16, 9. Es que estoy en Corintios, esperen, hermanos. Hechos, vayan a Hechos capítulo 9, ¿lo tienen? Ahora sí, 9, 12, observen, ahí solamente por mencionar algunas de las revelaciones, para que entendamos que Pablo sí había recibido revelaciones, y ha visto en visión a un varón llamado, ¿qué? Ananías. ¿Quién vio esta visión? Pablo, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahí mismo Hechos, capítulo 16, en el versículo 9, observen otra de las visiones que Pablo
tuvo ahí, versículo 9 y el versículo 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón de Macedonia estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio de salvación. Ahí está. Y después el 18, capítulo 18 de Hechos, versículo 9, cuando dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A otra visión que tuvo, y así más visiones, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 27, ahí están estas visiones que el apóstol Pablo había tenido. Pero ¿qué hace Pablo, hermanos? De todas estas visiones selecciona una para decirle a los corintios, yo también he tenido una visión. ¿Y cuál es esta visión? La que estamos mencionando aquí, ¿no es cierto? Que por cierto, esta visión no está registrada en el Nuevo Testamento, hermanos. Esta visión no la vemos como las que estamos leyendo. Esta se menciona únicamente aquí. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Empieza a describir esta visión. Esta visión se cree que la tuvo por ahí del año 44, después de nuestro Señor Jesucristo. Pablo empieza a hablar y usa, hermanos, la tercera persona del singular, un hombre, porque no se menciona a sí mismo, ¿se dan cuenta? Usa la tercera persona del singular, un hombre, ahí en el versículo 2, en vez de hablar directamente de sí mismo, en el versículo 2 dice, conozco a un hombre, ¿se dan cuenta? Hasta el versículo 7, observen el texto, es hasta el versículo 7 que Pablo se identifica claramente como el hombre que había vivido esta experiencia. Observen, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué? Un aguijón en la carne. Ahí revela que él era este hombre. ¿Se dan cuenta? Parece que estaba también, según el texto que acabamos de leer, estaba en un éxtasis en lo que le había sucedido. Por eso dice que no sabe si fue arrebatado corporalmente. Versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Versículo 3, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Ajá. Entonces parece que era tan fuerte esa situación que estaba viviendo que él no podía entender cómo había vivido esta revelación, pero ahí lo está mencionando. Y dice que ha sido llevado al cielo o al paraíso, versículo 2, paraíso, versículo 4, ¿se dan cuenta? Paraíso, donde paraíso y cielo, hermanos, es lo mismo. Estas dos palabras son lo mismo, son el mismo lugar. Ustedes después vayan a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Se van a dar cuenta que está hablando del mismo lugar, está hablando del paraíso, del tercer cielo. Hay mucho debate en cuanto a estas palabras, hermanos, hay mucha discusión en cuanto al significado de estas palabras, pero lo importante aquí es notar, y muchos expertos concuerdan en esto y están de acuerdo en esto, en que está hablando de la morada en donde Dios habita, ¿de acuerdo? Ahí fue donde Pablo fue llevado, la morada donde Dios habita. Entonces, Pablo usa dos palabras para describir las revelaciones. ¿Cuáles son? Ahí en el versículo 4. Pablo dice, oyó palabras inefables. Cuando fue arrebatado, oyó palabras inefables. Esto es, ¿qué son palabras inefables? Secretos divinos que no eran para los humanos. Es lo que oyó Pablo, secretos divinos que no eran para los humanos, o cosas demasiado sagradas, cosa demasiado alta para divulgarse entre los hombres. Eso es lo que significa palabras inefables. Y en el versículo 7 usa la otra palabra, habla de la grandeza de las revelaciones. ¿Se dan cuenta? La grandeza de las revelaciones. Quiere decir que eran de alta calidad esas palabras, hermanos. Descendían del cielo, eran de carácter extraordinario, por decirlo así. Venían de la propia voz de Dios. Entonces, menciona estos dos tipos de palabras, de revelaciones. Las de sus opositores, ¿cómo serían entonces si eran falsos? ¿Tenían revelaciones verdaderas? No, ¿no es cierto? Las de sus opositores eran ordinarias, no venían. Por eso Pablo hace mención de estas dos palabras, oyó palabras inefables y la grandeza de las revelaciones. Pablo está demostrando que lo que él había vivido,
que lo que él había oído era muy especial en comparación con todos estos falsos apóstoles, hermanos. Pablo lo había vivido de manera diferente. Está haciendo esta demostración de estas revelaciones. En cuanto a esta credencial o en cuanto a esta referencia, el apóstol Pablo entonces supera ¿a quiénes? A estos falsos apóstoles. Pablo saca su credencial y dice, miren, yo he tenido una revelación mucho más extraordinaria, una revelación verdadera. Estos falsos apóstoles solamente quieren engañar la iglesia, solamente quieren causar dolor a mi corazón, ¿no es cierto? Y aquí está, hermanos, el punto al que quiero llegar, el aguijón en la carne. Observen, las revelaciones eran tan grandes que si uno las hubiera vivido en la carne, ¿qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué crees? Yo fui hasta el tercer cielo. Era tan fuerte eso que nos podríamos jactar, ¿no es cierto? Yo conozco algo que tú no conoces. Es como cuando tú sales y si has ido a Europa o has ido a los Estados Unidos o has ido a Centroamérica, ¿qué dices? ¿Conoces este lugar? Y los otros, no, pues yo no. ¿Qué estás haciendo? Te estás enorgulleciendo de eso, ¿no? Entonces aquí está pasando algo así. Las revelaciones eran tan grandes, hermanos, que sería muy difícil que no te exaltaras de ellas. Sería muy provocativo que te exaltases de ellas. Entonces darían mucha ocasión para que te estuvieras gloriando en ellas. Así era con los falsos maestros. ¿Qué estaban haciendo con la iglesia en Corinto? Se estaban gloriando de lo que creían saber, de lo que habían creído que Dios les había revelado. Pero Pablo les está diciendo no. Y recuerden esto, Pablo dice que habían pasado ya 14 años sin que él hubiera hablado de este tema. Y se han pasado 14 años y yo no he mencionado esta experiencia, dice Pablo. Es más, tan no lo había mencionado, hermanos, ¿y saben por qué? Porque el Señor le había dado su ayuda para evitar que cayera en estar en orgullo por haber conocido eso, ¿no es cierto? Dios le ayuda a Pablo para que no se enorgullezca. ¿Cómo lo ayuda, hermanos? ¿Cómo ayuda Dios a Pablo? Impresionante, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes información muy relevante, Pablo, y esto va a causar problemas en tu vida. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a permitir que llegue, ¿qué? Una estaca a tu corazón. Qué increíble. ¿Para qué? Para que estuvieras recordando que no debía, ¿qué? Gloriarse a sí mismo. Dios permite a Satanás afligir a Pablo. ¿Recuerdan esta historia también en Job? Dios permite a Satanás afligir a Pablo con un aguijón ahí en la carne, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué dice Pablo? Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un qué? Un mensajero, un demonio, ¿no es cierto? De Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera, ¿no es cierto? Este aguijón actuaba. Cuando dice que lo abofeteaba, ¿cómo actuaba este aguijón, hermanos? Como un boxeador, ¿no es cierto? Constantemente, ¿qué hacía? Le pegaba, lo abofeteaba, ¿no? Si le pegaba y le abofeteaba, ¿qué pasaba con Pablo? Piensen en esto, hermanos. ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo? Sí, ahora de este lado. Ahora de este otro lado. ¿Qué estaba pasando con Pablo, hermanos? Lo afligía. Lo afligía. Hay muchas cosas en nuestra vida, hermanos, que Dios quiere tenernos tranquilos, quiere tenernos sometidos, que las permite en nosotros y que a veces nosotros decimos, ¿por qué están sucediendo estas cosas, Señor? ¿Por qué están pasando estas situaciones en mi vida? Y muchas veces debemos darnos cuenta, hermanos. Obviamente para Pablo era, entienden, no nos salgamos del contexto, para Pablo era el sentido de no orgullecerse demasiado por tener un conocimiento amplio, de una voz especial que comunicó algo especial al apóstol. En nuestro sentido, hermanos, bien podría uno decir aquí en el púlpito, yo soy el pastor y yo mando aquí, ¿no es cierto? O yo soy el jefe de la casa y yo mando aquí. Pero el Señor, hermanos, nos tiene de verdad trabajando en nuestras vidas, ayudándonos a no enorgullecernos cada uno de nosotros. Entonces, Dios permite a Satanás afligir a Pablo con este aguijón en la carne, y este aguijón actuaba, insisto, hermanos, como un golpeador que está dándole constantemente al apóstol Pablo. Y esta palabra, hermanos, la naturaleza de esta palabra del aguijón ha sido
es una discusión, hermanos, porque muchos quieren tratar de decir qué significa esto de aguijón. Algunos expertos interpretan que era una aflicción espiritual, era una lucha constantemente contra su propia carne. Pero la gran mayoría, ¿qué piensan? Piensan que era un problema físico, ¿no es cierto? Muchos piensan que era un problema físico que tenía que ver con los ojos, una batalla ahí en sus ojos, pero otros piensan que era epilepsia. Entonces hay muchas formas de verlo. Otros piensan que era alguien que encabezaba la conspiración ahí en Corinto, una persona endemoniada. Y yo me inclino más por este tema. Han pasado años, hermanos, yo me inclino más por este tema, por el contexto. Me inclino más en esta posición por el contexto de todo el pasaje. ¿Qué dice? Que era un ángelos. Ángelos en el griego significa ángeles. Era un ángeles. Se refiere a un ángel, ángeles, ¿no? ¿Venían de quién? ¿Este ángel de quién venía? De Satanás. Entonces era un demonio que afligía ¿a quién? A Pablo, un espíritu inmundo que entonces estaba encabezando esa conspiración en Corinto. ¿Qué quiere decir? Era uno de los líderes de los falsos apóstoles, seguramente. ¿En contra de quién? Del apóstol Pablo, para afligirlo. Y el Antiguo Testamento, hermanos, cuando hace siempre referencia a aguijón, se refiere a los enemigos personales. Cuando habla de aguijón en el Antiguo Testamento, eran las personas que estaban en contra de ti. Y además dice que lo abofeteé, un maldad. ¿Quién te abofetea? Alguien que te pega, ¿no? Persona a persona, un maltrato de una persona a otra. Entonces, yo me inclino un poquito más por esta situación. Alguien que quería causar daño a Pablo en la iglesia y estaba ahí rencilloso y rencilloso y rencilloso. Pasa en las iglesias, hermanos. Pasa en las iglesias. Son a veces el aguijón. Ahí están los aguijones. Entonces, pienso que era por ahí, pero la realidad, hermanos, es que no hay suficiente evidencia para identificar a ciencia cierta de quién se trataba, ¿no es cierto? Pero están estas posiciones. Pero lo que sí sabemos es que le era tan molesto al apóstol Pablo que ¿qué hizo, hermanos? En el texto, ¿qué hace? Le solicita ¿a quién? Que haga ¿qué? Que le quite ese aguijón. Era tan molesto eso que lo quite, mi amiga. Aquí me recuerda al Señor Jesucristo, también un paralelo, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo que dice, si es posible pasar de mí, ¿qué? Esta copa. Y Pablo le dice, si es posible, Señor, quítame este aguijón. ¿Y lo permitió con ambos? No, sino que derramó su gracia en ellos. ¿Te das cuenta? 3 veces le pidió, según el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dios permitió que siguiera el problema ¿en dónde? Ahí. ¿Con cuál fin? En el caso de Pablo, para que no se vanagloriara. Hermanos, qué importante es cuando estás pasando por diversas pruebas, que sepas que necesitas del poder de Dios para librar esas pruebas, para librar esas batallas, para librar ese desánimo. Qué importante, porque si no todo sería como que muy fácil, hermanos, y nos gloriaríamos en que la vida es fácil para cada uno de nosotros. Entonces, en vez de quitarle el aguijón, le dio la promesa. ¿Cuál promesa, hermanos? Observen. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, del cual le he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho que bástate mi gracia. Bástate mi gracia. En vez de quitárselo, hermanos, ¿qué le dio? La promesa de su gracia. Si tú tienes dificultades hoy en día, ¿cuál sería la promesa de Dios para nosotros? Su gracia. Su gracia. Todos podríamos haber tirado ya la toalla desde hace años, hermanos. Por conflictos internos en nuestra familia, con la esposa, con los hijos, por conflictos en el trabajo, por conflictos en la iglesia, por conflictos matrimoniales, ¿no es cierto? Aún situaciones físicas, mentales, difíciles por las que pasas, situaciones que te duelen, que están pasando otros y te duelen, pero ¿sabes qué? Debemos observar que el Señor derrama su gracia en nosotros. Pablo, lo que está pasando aquí, hermanos, es que Pablo iba a continuar su ministerio, ¿cómo? ¿Con comodidades? No, iba a continuar su ministerio sufriendo la incomodidad de ¿qué, hermanos? De ese que le estaba, ¿qué? Abofeteando y recordándole, no te vanaglories de lo que sabes. Pablo todo su ministerio lo iba a pasar así, hermanos, porque no le quitó el aguijón
el Señor. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa, hermanos? Siempre Pablo se iba a apoyar ¿en qué? En la gracia divina. Versículo 9, ahí está, obsérvenlo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está su gracia, hermanos, tan importante en nuestra vida. Según a los Corintios 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Observen esto. Basándose Pablo en esta promesa de que le iba a dar su gracia, ¿qué logró hacer Pablo, hermanos? ¿Se retiró del ministerio? No. Gracias a esta promesa tan importante, hermanos, gracias a que le dijo, es mi gracia suficiente, es mi gracia tan poderosa para ti, es mi gracia lo que te va a mantener vivo y contento y gozoso. Gracias a que Pablo tomó esta promesa de su gracia, pudo seguir adelante, hermanos. Nosotros podemos tener cualquier desilusión. Puede haber momentos difíciles en nuestra vida, pero tenemos que tomarnos de la promesa y decir, la gracia de Dios es suficiente. Esta semana yo le decía a mi esposa, amor, están estas cosas, están estas otras cosas, me llegan pensamientos a mi mente, pero amor, no vamos a permitirlo, vamos a seguir adelante. No vamos a permitir que la tristeza o el orgullo llegue a nosotros, sino que su gracia va a ser la que nos va a seguir animando como esposos, como parte de la iglesia, como parte de la hermandad que tenemos aquí, seguir adelante. Entonces Pablo, hermanos, sigue adelante, aguantando esa aflicción. ¿Se dan cuenta? No solamente la aguanta, porque eso está mal decir que la aguantó, hermanos. No aguantaba la aflicción. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? En medio de esa aflicción, en lugar de decir, bueno, lo voy a llevar, lo voy a cargar este momento difícil, ¿qué hace Pablo? Se gloría en ella. Porque lo que hacemos nosotros es, bueno, ya me cayó este asunto, lo voy a cargar y ahí lo voy a soportar. Pero Pablo dice, no, yo no lo voy a cargar, sino que me voy a gloriar en ella, porque hay alguien que me está suministrando constantemente de su misericordia, de su amor y de su gracia. Qué impresionante es esto, hermanos, que el Señor nos está dando su gracia. Entonces, Pablo se gloría en ella. ¿Por amor a quién? A Cristo, ¿no es cierto? Por amor a Cristo. Pudo gozarse. ¿En cuántos sufrimientos se gozó Pablo, hermanos? Muchos. En muchos sufrimientos que padecía, porque sabía que cuando él era débil, entonces ¿qué pasaba con él? Era más fuerte. ¿Se dan cuenta? Hay más debilidad hoy, entonces ¿soy qué? Más fuerte, más poderoso. Y hermanos, esta semana yo decía, Señor, en ti puedo salir adelante, en ti podemos seguir adelante, en ti puedes quitar todo adversario. Toda persona que se mete en las vidas de unos de otros, que quieren desanimar, que quieren desalentar, tú puedes hacer, Señor, que tu gracia sea suficiente. Señor, esta dificultad, aunque parece tan grave, tan difícil, Señor, es suficiente que tú estés conmigo. ¿Se dan cuenta de esto? Y Pablo lograba terminar su ministerio debido, hermanos, a que entendía que podía tomarse de esta promesa y recibir de su gracia. Por amor a Cristo pudo padecer. Sabía que cuando era débil, insisto, el Señor se manifestaba a través de él con todo su poder, hermanos. Porque no es que se manifiesta Dios, un diosito, como dicen muchos, o se manifiesta un Dios desconocido para él. ¿Quién se manifestaba en él? Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que tiene control de todas las cosas, era quien estaba al lado de Pablo, ayudando y sustentando cada evento de su ministerio en su vida. Ahí está el versículo 9, en la siguiente parte. Bueno, lo vemos aquí, hermanos. Por tanto, de buena gana, ¿qué? Me gloriaré más en ¿qué? Me voy a gloriar en mis debilidades. Pablo, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? Es como si tú dijeras, yo me glorío en que me vaya mal, yo me glorío en que la gente me trate mal, yo me glorío en que murmuren de mí, yo me glorío en que mi familia esté mal. ¿Quién se gloria de eso, hermanos? Nadie. Lo que Pablo está diciendo aquí, más bien me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué te vas a gloriar en sus debilidades? ¿Cuál es la respuesta? Porque va a reposar, ¿qué?
sobre mí, no sobre él, sino sobre mí, va a reposar ¿qué? Algo impresionante, hermanos. El poder. No va a reposar un instante de ayuda y a ver si puedo ayudarte, Pablo. ¿Qué reposa sobre Pablo, hermanos? El poder ¿de quién? De la segunda persona de la Trinidad, de Cristo. Nada más y nada menos que el poder de Cristo, hermanos. Quien murió en la cruz por ti y por mí, y gracias al poder de Dios que le resucitó de esa cruz, hermanos, y fue sepultado, levantado, hermanos. Ese mismo poder es el mismo poder que puede reposar en nosotros, en Cristo, en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, se manifestaba todo ese poder de Dios en el apóstol Pablo. Por tanto, dice que se va a gloriar más en su poder. Y observen en versículo 10. Por lo cual, ahí está, todo lo que he dicho, por lo cual, por amor a quién, hermanos. ¿No es cierto? No, lo voy a sufrir por ti, mi amor. Lo voy a sufrir por mi hijo. Lo voy a sufrir por la iglesia. ¿Qué dice? ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. Hermanos, tiene que llegar el momento en que entendamos que Cristo es verdad. Tenemos que entender que Dios verdaderamente existe. Y que cada vez que piensas que tu desfortuna, tus problemas, tu desaliento, no es posible salir de ellos, tienes que entender, si verdaderamente eres un creyente, que Cristo tiene poder para ayudarte en cualquier situación. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué hace, hermanos? Me gozo. ¿En cuál momento de su vida se goza Pablo? En los momentos más difíciles. ¿No es cierto? No se está gozando en los momentos fáciles. Se está gozando en los momentos en que unas personas encomendadas o abanderadas por Satanás están dándole fuerte a Pablo, hermanos. Están diciéndole, es un mentiroso, él no ha visto revelación alguna. Él está creciendo en el momento más fuerte. Él está gozándose en el momento más difícil de su vida. ¿Te das cuenta de esto? ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen las aflicciones más fuertes? Dejamos de venir a la iglesia. Pedimos ayuda al psicólogo. Pedimos ayuda a alguien externo que no conoce la Biblia. Y Pablo dice, no, yo voy a dejar que repose. ¿Qué es ese reposo, hermanos? Cuando hay un reposo, ¿qué es? Piensen en un agua que está simplemente tranquila, ¿no? ¿Y qué es lo que está reposando, hermano? Es por eso cuando dices, oh Señor, cuánta paz hay en medio de esta dificultad. Cuánto descanso hay y cuánto me puedo recargar en ti cuando las cosas están más difíciles. ¿No es cierto? Está reposando el poder de Dios ahí. Y continúa. Entonces, ¿me gozo en qué? En las debilidades. ¿Se dan cuenta? No es que las soportan, no es que, bueno, ni hablar, ahí están y las voy a sobrellevar. No, me gozo en ellas. ¿En qué me gozo? ¿En qué? Afrentas. Todas esas personas, hermanos. ¿No crees que era un aguijón fuerte para Pablo que todas esas personas estuvieran duro y dale, duro y dale, duro? Dicen aguijón, pero yo digo estaca, hermanos. Pablo, hermanos, ¿sabes por qué tenía estos conflictos? Porque los corintios, bajo esos apóstoles falsos, querían arrebatar su iglesia. La iglesia que Pablo amaba. Y cuando alguien quiere arrebatar la iglesia que Pablo ama, como aquí, hermanos, es una iglesia a la que amamos. Satanás está muy dispuesto a arrebatar esta iglesia. ¿No se han dado cuenta que hay siempre conflictos sobrenaturales? Pero Pablo amaba tanto a esa iglesia, lleno de pecadores, por cierto, redimidos, pero que eran muy latosos, ¿no es cierto? La amaba tanto, hermanos, que Pablo dice, para Pablo era una estaca fuerte en su corazón. Es como si tú amas algo fuertemente y alguien quiere quitártelo a base de chantajes, de mentiras, de señalamientos. Lo que estaba viviendo Pablo era algo fuerte. Entonces, dice, yo me gozo en las debilidades, en las afrentas. ¿En qué? Las cosas que podrían hacer falta. ¿En qué más? Persecuciones. ¿Y en qué más, hermano? Pablo, ¿qué es lo que cuál vitamina tomas? ¿No?
¿Cuál es tu alimentación? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo logras gozarte en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las angustias, en las persecuciones? ¿Cómo lo logras? ¿Y cuál es la respuesta? Solo por su gracia, solo por su poder, ¿no es cierto? Pablo decía, más llegan a mí esos conflictos, más débil me siento, pero entonces, ¿qué sucede en mí, hermanos? Entonces soy mucho más que fuerte. ¿Te das cuenta? Para eso, déjame decirte algo, para eso necesitas conocer a Dios. Porque te engañas a ti mismo si dices, bueno, Dios me da su gracia, pero ¿qué sabes de su gracia? Dios me da de su poder, pero ¿qué sabes de su poder? Pero me glorió en Cristo, ¿qué sabes de Cristo? Necesitas ir a la Escritura, conocerle a Él, saber de sus promesas, entender cómo pueden ser las cosas diferentes, cómo puedes tú llegar a decir, en medio de esta dificultad con mi esposa, con mis hijos, con mis finanzas, con las gentes con las que batallo, con las circunstancias de la vida, con mi pobreza, con mi riqueza, en medio de todo esto yo sé que me puedo gloriar en Cristo. Necesitas entrar al conocimiento y a la mente de Dios. No hay forma de que tú puedas gloriarte en el Señor, vivir en gozo, a menos que seas un hijo del Señor, que está constantemente conociéndole a Él. Piensen, hermanos, todas estas cosas Pablo está diciendo, yo las afrento, en ello me glorío. Observen cuántas cosas tan tremendas estaban pasando ahí con Pablo, en esta se gozaba. Y no es que Pablo, hermanos, insisto, encontraba gozo en el dolor, ¿no es cierto? ¿Quién encuentra gozo en el dolor? Nadie, hermanos, nadie encuentra gozo, sino que se regocijaba ¿en qué? En el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de Dios, que se revelaba a través de ¿quién, hermanos? A través del apóstol Pablo. ¿Alguna vez se ha revelado el poder de Dios a través de ti? Por supuesto, en medio de las dificultades. Permítame llevarlos a una aplicación sobre este tema, hermanos. Los santos que pertenecemos al pueblo de Dios, los santos que formamos parte de la familia de Dios, no tienen un verdadero motivo, y escucha esto, no tienen un verdadero motivo para desanimarse cualquiera que sea tu situación. No hay motivo por lo cual digas, estoy desanimado. Bajo este texto, no sé si lo has aprendido, no puedes decir, si eres verdaderamente hijo de Dios, decir, estoy desanimado. Porque a Pablo lo abofeteaban, hermanos, permitido por Dios, tal como a Job, ¿no es cierto? No puedes decir, estoy desanimado, no puedes decir, estoy derrumbado. ¿Te das cuenta? Muchos de los héroes de la fe pasaron también por ahí, además del apóstol Pablo. Ustedes recuerdan al rey David, ¿no es cierto? Menciono al rey David porque ahí está la gama de salmos. ¿Por qué recurrimos a los salmos en los momentos de aflicción, hermanos? Porque hay mucho por lo que pasó de los salmos que escribió David. Hay mucho por lo que pasó David. Pasó por ahí. David tuvo muchos motivos por qué desanimarse, ¿no es cierto? Hijos que estaban en contra de él, pueblos que estaban en contra de él, ¿no es cierto? Hubo muchos motivos. Vayan al Salmo 42, hermanos. Salmo 42. Observen ahí. David tuvo muchos motivos por los cuales podía desanimarse. Y el Salmo 42, versículos 1 y 2. Observen ahí. ¿Todos ahí están? Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, ¿qué? Mi alma. ¿Tenía problemas David? Sí. Mi alma tiene ¿qué? Sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Tenía muchos enemigos. ¿Quién de ustedes tiene enemigos, hermanos? Me dicen aquí. Hay muchos enemigos. De verdad. Sobre todo aquellos que no creen en el Señor y que obviamente no estoy diciendo que les tratemos como enemigos, pero compartimos el Evangelio. Pero hay muchos enemigos que están en contra y David los tenía. Tenía muchos enemigos que le afligían, que le perseguían. Observen el versículo 3 de ahí del 42. Fueron mis lágrimas
mi pan de qué, de día y de noche. Mientras me decían todos los días, ¿qué le decían todos tus enemigos, hermano? ¿Cómo le afligían a David? ¿Dónde está tu Dios? ¿Alguien ha oído esto, hermanos? Oye, mira, tienes estos conflictos ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu creencia? No sirve para nada. David recibía este tipo de situaciones. Versículo 10, observen ahí mismo 42, como quien hiere mis huesos. Estas personas querían penetrar en lo más profundo y dice, mis enemigos me afrentan diciéndome un día nada más. ¿Es lo que dice el texto? Mis enemigos me afrentan ¿cómo? Cada día diciéndome ¿qué? ¿Dónde está tu Dios? Hermanos, eso no es alguien que quiere abofetearte, que quiere desanimarte. Sus enemigos le reprochaban diariamente en cuanto a su Dios, que es mi Dios, por cierto. Le reprochaban, ¿dónde está tu Dios? Es más, hermanos, llega a tal punto que muchos se lo creen, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Dónde está? No es el Dios que queremos, porque todo el mundo quiere el favor bueno de Dios, hermanos, y olvidan de su voluntad. Dios trató a Pablo, por eso ese es el contexto. ¿Cómo trató a Pablo, hermanos? Bajo su voluntad, ¿no es cierto? Pero todos queremos a un Dios que satisfaga mi ego. Todos queremos a un Dios que satisfaga mis necesidades. Pero no queremos a un Dios que en medio de la adversidad nos haga más fuertes. En medio de la adversidad nos podamos gozar. Todos queremos un Dios fácil, hermanos. Entonces sus enemigos le reprochaban diariamente dónde está su Dios, y él se preguntaba, se llegó a preguntar en su corazón la misma pregunta, hermanos, como te ha pasado a ti o a otros, diciendo que Dios le había abandonado, lo cual obviamente era erróneo, ¿no es cierto? Versículo 9, parte A, observen el 42, el versículo 9, diré a Dios que, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿No es cierto? Hay como que David dijera, sí, cierto, me dicen que me han abandonado y yo también creo que pudiera ser que me ha abandonado. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Pero observen, hermanos, observen, muy monumental esta parte. A pesar de todo, ¿qué dice en el versículo 11? Observen. Y aquí está, versículo 11. ¿Qué dice aquí arriba? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿De dónde? Dentro de mí. Aquí está, dentro de su alma, igual, dentro de mí. ¿Qué dice? Muy importante. Espera en quién, en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué dice? Salvación mía y Dios mío. A pesar de todo, David dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué si la situación puede ser tan difícil, por qué nos caemos, hermanos? Imagínense aquí en la iglesia construyéndola y a la primera dificultad todos, ¿no? Y llega tu alma y te empiezas a turbar. Al primer conflicto con tu esposa, con tu esposo, o al 10º conflicto dices, se acabó. ¿Es así, hermanos? No te abates, dice, no, ¿por qué te aturbas? ¿Por qué te abates? No hay motivo para eso, es lo que está diciendo David. Estas palabras dejan muy, muy en claro una verdad, hermanos, en este texto. El creyente verdadero, el creyente piadoso, no tiene ningún motivo bíblico para el desánimo. ¿Se dan cuenta de esto? Independientemente del estado en que estés pasando, no tienes ningún motivo para el desánimo. Pablo podría haberse desanimado con semejante estaca, hermanos, en el corazón, ¿no es cierto? Se podría haber desanimado así. Te pregunto, ¿cuál cosa te podría desanimar hoy tan fuerte? Tú podrías desanimarte con cosas muy fuertes. Tal vez tu relación matrimonial no es la correcta, la relación entre los hijos no es el correcto, la relación entre los hermanos no es la correcta. Tal vez estás batallando por una situación física, ¿no es cierto? Que no te deja en paz. Pero Pablo se desanimó, hermanos. No lo hizo. Sin embargo, ¿qué hizo? Se recargó en la gracia de Dios y se glorió en sus debilidades. ¿Se dan cuenta? Habacuc también nos enseña algo al respecto en cuanto a que no es posible que nos desanimemos siendo creyentes. Habacuc capítulo
3, versículo 17 al 18. Dice Habacuc, capítulo 3, 17, 18. Observen, esto es muy importante. Lo leemos y lo leemos, pero a veces no entendemos qué pasa aquí, hermanos. ¿Qué dice? Aunque, muy importante esta palabra, aunque, ¿qué? Aunque qué, Habacuc, aunque qué, profeta de Dios, la higuera que no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. ¿Qué está hablando, hermanos? Muchas cosas alimenticias, ¿no? Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque todo esto no se dé. ¿Qué dice, hermanos? Piensen. Con todo, me gloriaré en Jehová. Aunque las cosas no estén como tú quisieras que estuvieran, ¿por qué dejas de gloriarte en Jehová? ¿Por qué lo haces a un lado? Cuando todo dice, con todo me gloriaré en Jehová, ¿y qué más? Y me gozaré otra vez. ¿Quién se gozaba así? Igual, hermanos, aunque las cosas estaban mal, ¿quién se gozaba así? Pablo. ¿Y me gozaré en quién? En el Dios de mi salvación. Yo espero tener la vida eterna, hermanos. La vida eterna existe. Tal vez haya quien no lo crea. Y luchamos para que lo crea, para que lo crean. Queremos que lo crean. La vida eterna existe. Mientras estemos aquí, hermanos, y falte algo, nos debemos gloriar en Dios. Tal vez no todo está bien, hermanos, pero debemos gloriarnos en el Dios de nuestra salvación. Uno puede gloriarse aunque no tenga que beber, ¿no es cierto? ¿Lo han hecho? ¿Te ha pasado? No ha habido, a veces no hay nada en la mesa, hermanos, y tienes que gloriarte. Ni los mejores alimentos para comer, como dice Habacuc. Porque estas cosas, ¿qué son, hermanos? Temporales, y son simples beneficios que tenemos aquí en la tierra para nuestro refrigerio, para nuestro cuerpo. Son temporales. Pero si le preguntas a Habacuc, al profeta Habacuc, y le dijeras, oye Habacuc, tú te puedes gloriar, pero te vas a gloriar si te falta el pan y todas las cosas, los bienes terrenales, el alimento diario, te vas a gloriar si te faltan. ¿Qué contestaría Habacuc, hermanos? Sí, por supuesto que sí, me voy a gloriar. Es lo que te contestaría, ¿no es cierto? Aunque los labrados no me den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, esté vacío todo eso, aunque no haya nada de eso, ¿qué dice Habacuc? Con todo yo me alegraré en Jehová. De manera, hermanos, que cualquiera que sea el estado de ti como creyente, tu situación que estés pasando, puedes gozarte. ¿No es cierto? Nos duele, batallamos, pero podemos gozarse. No hay un motivo verdadero para desalentarnos, para desanimarnos. ¿Sabes una cosa? Acuérdense que Satanás está metido en esto. Satanás en Job lo ataca, permisivamente dado por el Señor, ¿no es cierto? Y para ayudarle a fortalecer a Job y demostrar que Job era la persona en la que Dios confiaba. Pero ¿sabes una cosa? Satanás puede hacer que tu luz se apague. Satanás puede hacer que tu gozo dure poco tiempo. Pero nunca, si eres un verdadero creyente, nunca va a poder Satanás extinguir esa luz y ese gozo. Todos los santos de la familia de Dios, todos los que pertenecemos a la familia de Dios, poseemos esa luz y poseemos ese gozo, ¿sabes? No permitas que se apaguen, no permitas que Él se entrometa. Dice el Salmo 43:4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y al Dios de mi gozo. Tenemos que entrar a ese altar y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Dios nos ha proporcionado promesas, hermanos. Muchas promesas de consuelo. Por eso pienso y les digo, si ustedes no leen su Biblia y ustedes no son verdaderos creyentes, nunca van a tener una relación especial derramando Dios su gracia en ustedes, derramando su misericordia. No estará ahí.
Dios nos ha proporcionado promesas de consuelo en su palabra, promesas de misericordia y socorro, que por cierto, hermanos, cada una de esas promesas, díganmelo ustedes, ¿no son apropiadas para cada situación de tu vida? Todas están apropiadas para tu vida, hermano. Si examinas las promesas que están aquí en la Escritura y las meditas bien, te vas a dar cuenta que están escritas, que están expresadas y que están modeladas y moldeadas de tal manera que toda objeción que te quiere desalentar queda plenamente borrada en el momento de sugerir un desánimo. Cuando tú ves sus promesas vas a decir, no hay manera de decir que puedo desanimarme, porque ahí están sus promesas. Por ejemplo, Dios puede hacer todo lo posible, lo que para ti no es posible, hermano. Dios puede hacer lo posible. Está en la Biblia, Lucas capítulo 18, 27, dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Se dan cuenta? Dios ha prometido paz. Está en la Biblia, hermanos. Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ten entonces, hermano, cuidado con el desánimo y con el abatimiento. No hay motivo para que ellos te desanimen, sino hay muchos más motivos en contra si permites que esto ocurra en tu vida. El desánimo es algo que le agrada a Satanás. El desánimo deleita a Satanás, hermanos. Satanás se deleita y, por decirlo así, se goza, se ríe de verte desanimado. ¿Por qué, hermanos? Porque él dice, Satanás tiene un gozo santo. No. Satanás ve a un cristiano que se parece a él y dice, este está desesperado igual que yo. ¿No es cierto? Porque Satanás está desesperado. No está gozoso de desanimarte, se ríe de ti. Pero él está desesperado, él está abatido, él está desalentado. Y cuando ve a un cristiano igual, él dice, él es igual a mí, ahora me gozo en esto. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás triste, él se regocija. Y cuando haces esto y deleitas a Satanás, ¿qué entristecemos, hermanos? El corazón, al Espíritu Santo. Entristecemos el corazón de Dios. Termino aquí, hermanos. Si surgen desánimos que te están apretando, que te oprimen, párate, detente en ese momento y di, ¿por qué agotar mi alma con estos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué llenarla de estos pensamientos pecaminosos? ¿Acaso puedo añadir un codo a mi estatura espiritual, como dice Mateo capítulo 6, 27? ¿Acaso me ha llevado a algo este desánimo? ¿Me ha hecho crecer más? ¿Acaso puedo alterar mi estado por medio de mi ansiedad? ¿Puedo hacer que esta ansiedad que tengo haga que cambien todas las cosas? No, ¿verdad, hermanos? No. Mi ansiedad me aleja más de la misericordia que tanto deseo de Dios, ¿no es cierto? Entre más ansioso estoy, entre más desalentado estoy, más lejano estoy de ¿quién, hermanos? De Dios. Me basta con la gracia de Dios para soportar el desánimo, hermanos. ¿Era la solución del apóstol Pablo? Es la solución para nosotros. Que nos baste su gracia. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, bajo tu palabra, que el desánimo no tiene cabida en el creyente. No hay situación alguna en la que podamos decir, no estoy gozoso. Aún en las pruebas más difíciles, aún las circunstancias más difíciles. Señor, seguramente hay personas aquí que no te conocen. Tal vez hay mucho más desánimo, mucho más tristeza. Padre, que te conozcan, que sepan que en ti está el gozo de la salvación y el gozo de vivir nuestro peregrinar, nuestro andar temporal en la tierra y saber que tenemos, Señor, esperanza, saber que tenemos promesa, Señor. Padre, te suplico, mi Dios, que nos ayudes a entender estas verdades, que ayudes a estas personas y a nosotros como creyentes, que no claudiquemos, Dios, que no te ofendamos, sino que sepamos, Dios, que
que vamos a sufrir, que vamos a batallar, pero que nos vamos a deleitar, Señor, en ese poder de Cristo, que nos vamos a deleitar en tu gracia. Señor, que por amor a nuestro Señor Jesucristo podemos atravesar por estas cosas. Bendice a cada familia, mi Dios. Bendice tu iglesia. Glorifícate en nosotros. En Cristo te lo pido. Amén.